Bueno, buenas noches, mi nombre es Jorge Curcio, junto a la Fundación San Javier y la Docta Ignorancia Ediciones estamos organizando esta noche una mesa de debate sobre abuso sexual infantil, debate sobre una forma de violencia múltiple. En la mesa están Claudia Virgilia Echeverría, psicoanalista, especialista en intervención en catástrofes y crisis, titular de la Cátedra de Salud Mental en la USAL, miembro de la Sociedad Argentina de Psicotrauma, especialista en estrés postraumático. Gabriela González, directora del Departamento de Prevención de la Violencia y el Abuso Sexual Infantil de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, coordinadora del equipo de niñas y adolescentes, Fundación Alicia Moró de Justo, docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, Colegio de Psicólogos de Quilmes. Y Jorge Garaventa, psicólogo clínico, orientado a temas de abuso sexual infantil, violencia contra la mujer y la niñez, ex miembro del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, ex docente de las universidades de Buenos Aires y El Salvador. En esta ocasión modera Alberto Díaz, presidente de la Fundación San Javier, psicoanalista, por todos ustedes muy conocido. Bueno, los dejo con los que saben, ¿eh? Gracias. Una cuestión interna antes. Hola. Ahí está. Compartimos. Pretendo, buenas noches, gracias por estar acá. Pretendo moderar esta mesa del mismo modo en que lo hicimos en 3 oportunidades, invitados por la Docta Ignorancia a transmitir a través de Aldea Global 3 ediciones en realidad, de debate, en el cual no hubo forma preparatoria más que la que ustedes acaban de advertir, en donde llegamos, nos saludamos y empezamos a hablar. Yo he situado este encuentro como en una serie. Yo no sé si mis compañeros y colegas lo hacen del mismo modo que yo, pero yo prefiero ubicarlo en una serie, pero no sumando un cuarto encuentro, sino 3 más 1. Me gusta esa modalidad para darle un contenido, si podemos, en la medida de lo posible, articulante, cartelizado, en algún sentido, y voy a oficiar de preguntador oficial, pero también lo que pretendemos es que haya algún diálogo con ustedes. No está armado esto con la intención de que sea un debate para brillar, porque ninguno, fíjense que las luces ni siquiera nos iluminan, con lo cual casi no se ve, así que nos podemos desinhibir un poquito. De luminarias no vamos a tener nada, salvo Jorge, que sí está iluminado por un tenue es su luz natural. Es la luz natural. Entonces, la intención es de poder compartir y que sea un encuentro dialogante. Vamos a tratar de organizar algunas cuestiones que tienen que ver con el título, que fue surgiendo en virtud de diferentes experiencias, y necesitamos realizar un debate social sobre una forma
de violencia que adquiere diferentes modalidades que las vamos a ubicar en términos de múltiplos. Hay una multiplicidad de lugares que producen violencia y que tienen que ver con el abuso sexual infantil. Y esa multiplicidad de lugares tienen una serie de características que voy a pasar a enumerar, y si mis colegas me permiten, yo voy a hacer un pequeño registro de los lugares con preguntas que por ahí ustedes puedan recoger y proseguir en la charla que tengamos, en el diálogo que tengamos. Tengo entendido que cada uno de mis compañeros han recortado alguna cuestión que les interesa particularmente, así que yo voy a dejar planteada algún recorrido y después voy a pasar en orden de aparición hacia mi derecha. ¿Perdón? Caraventa no estudió. No hizo la tarea. Las problemáticas que encontramos en el campo político, vamos a nombrar una que tiene que ver con las políticas públicas y los intereses de la pedofilia instalados dentro de la política. El otro campo que vamos a mencionar es el ideológico y vamos a hacer una pregunta, a ver si podemos entre todos darle una vuelta, es si el abuso sexual debe estar inscripto u ordenado en torno a las problemáticas de género. El otro nivel de problemáticas es jurídico y es una pregunta general, que es ¿qué esperamos de la justicia en torno al abuso sexual infantil? No me parece menor, aunque sea una pregunta general, no me parece menor qué esperamos como sociedad de la justicia, habida cuenta de las situaciones que estamos viviendo casi como un fenómeno que no se sabe si es mediático o si realmente está aconteciendo como serie, que son los linchamientos, pero lo cierto es que hay un desacompasamiento entre el sentimiento de justicia que se tiene a nivel social y lo que es traducido como acción de impartimiento de justicia sobre el delito. Hay una leve disloque, si se me permite la palabra, entre una cosa y otra. Entonces, en torno al abuso sexual infantil, creo pertinente poder realizar esta pregunta. ¿Qué esperamos de la justicia? A nivel social, la pregunta, como problemática, el recorte que tenemos es si realmente hemos logrado sacar de las sombras el abuso sexual infantil y, en todo caso, qué lugar tiene la invisibilización. Si es realmente que estamos trabajando en un proceso de visibilización de la problemática o hay grandes zonas de oscuridad o de zona negra en donde no aparece porque está invisibilizado. Después tenemos una pregunta que ya recorrimos, es en estos diálogos que hemos tenido en Aldea Global con la docta ignorancia, una problemática cultural y que es, yo la situé en una pregunta que es cómo debe entenderse el relativismo cultural, y esto está directamente asociado a la pregunta por lo jurídico, que es ¿qué esperamos de la justicia? A nivel científico y de conceptos, la problemática nos lleva a interrogarnos respecto de si los conceptos hacen a las cosas o las cosas organizan los conceptos. No es un jueguito de palabras, sino una interrogación muy fuerte sobre los conceptos con su valor performativo de la realidad. Y a nivel institucional, la problemática recorre la responsabilidad de las instituciones en torno a
el cruce que tiene con la invisibilización. De todo este registro que yo estoy proponiendo como violencia múltiple, tenemos al menos 3 características. Si ustedes encuentran más, les ruego que las comuniquen. Y una de ellas es que todas estas violencias recaen al mismo tiempo y sincronizadamente sobre un mismo sujeto. El sujeto víctima padece de todas estas violencias al mismo tiempo, con lo cual el abuso sexual infantil no puede reducirse a la ejecución de un acto sexual sobre un niño, niña o adolescente en términos de genitalidad o de sexualidad más generalmente. Y la tercera, junté 2 de estos puntos. La primera es que recae sobre un mismo sujeto y que 2 o más ítems de los que les mencioné recaen al mismo tiempo sobre esto. Estoy poniendo como una cuestión. Y la tercera es que las operatorias de rescate de las víctimas terminan provocando una revictimización. Con lo cual, le cedo la palabra a mi colega directa que tengo aquí a mi derecha, Graciela González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una de las cuestiones que está hablando, que voy a empezar por esa hoy, es por el asunto de la justicia. ¿Qué esperamos de la justicia? Una discusión que tuvimos la semana pasada con algunas personas, decían que no se podía vivir más, que hay mucha inseguridad, que no se puede salir a la calle, que no es una sensación, sino que es de verdad, y que la verdad que hay que salir a matar gente. Yo contesté que en realidad hay muchísimas mujeres, sobre todo, que están viviendo situaciones complicadas en las casas, que los vecinos saben que son agredidas o que les pegan, y nunca escuché que nadie se proponga, no digo salir a matar, sino salir a decirle no lo hagas más. Otra de las cuestiones que se implican con esto que está sucediendo es que, así como hoy todo el mundo salió, hoy o ayer, no recuerdo, a decir que el juez que tenía a su cargo poner en libertad a ese muchacho que Gerardo Romano protegió, dicen, protegió entre comillas, digo yo, es el mismo juez, con muchísimas pruebas de abuso en contra de un señor que es el padre biológico del niñito, un niño que fue visto en distintos hospitales, distintos lugares, cuya madre fue peritada innumerables veces, tanto con psicólogos y con psiquiatras, para ver si no era ella la que le estaba induciendo al niño a decir esto. Ese mismo juez lo dejó, con todas esas pruebas, también lo sobreselló. O sea, de eso nadie se queja. Entonces, creo que esto tiene que ver con la cuestión de la invisibilización del tema. O sea, hay montones de personas que están sufriendo, tanto mujeres como chicos, y no tenemos la misma reacción como cuando a alguien le roban un objeto material. Cuando empezamos a trabajar este tema, que nos va sumando puntos, tuvimos que a veces empezar a entrar en contacto con estas cuestiones judiciales de las cuales no sabíamos nada, aprender a hablar una jerga nueva. Y nos hemos dado cuenta, básicamente, que tenés suerte o no tenés suerte con el juez que te toca. Hay perdón que sea, no es muy científico. Pero es a sorteo. Es a sorteo. Entonces, hay un montón de jueces que parece que han leído, escuchado, que son sensibles frente a distintos temas, y otros que tienen un prejuicio ideológico que no les deja ver que algo de esto que están comentando podía haber sucedido. Y ahí llegamos al punto que nombró Alberto, que es revictimizan a la víctima. Trabajar con la justicia es muy complicado, sobre todo... Es complicado sobre todo para los psicoanalistas. Trabajar con la justicia o hacer un informe que dé cuenta de algo que ha sucedido, como suelen pedir los jueces. Es complicado porque nosotros no aseveramos, no decimos, es neurótico obsesivo. Generalmente ponemos, bueno, ha pasado esto, vamos a nuestros ateneos, digamos, trabajamos de otra forma, no estamos afirmando, no son cuestiones cerradas. En cambio, para trabajar para la justicia, para hacer un informe
que no sea un ateneo clínico donde nos va a servir a nosotros, pero no al juez que no es experto, se escribe de una manera que deliberadamente es asertiva. Entonces uno dice, es tal cosa, padece de tal cosa, sufre de estrés postraumático y le corresponde un 10% de todas formas, cuando nosotros escribimos esos informes, después de haber evaluado casos donde estamos convencidos, porque hasta que no vemos el caso no sabemos si es, nosotros no trabajamos levantando una bandera donde todo es abuso. Hay casos que llegan que por ahí no lo son, por lo cual se entrevista a todos los implicados. Cuando hacemos un informe y estamos convencidos de esto, es bastante complicado escribirlo porque nosotros no estuvimos presentes cuando sucedió el abuso. Entonces no se puede colocar, no fuimos testigos. Entonces no podemos colocar, el señor fulano le hizo tal cosa a su chico o a su nena. Tenemos que poner, refiere, manifiesta, hay indicadores. O sea, lo que se pone son, hay tales y cuales indicadores, pero hay que ser muy certero. Uno de los obstáculos más importantes que encontramos, aún con jueces que son abiertos a la causa, digamos que escuchan, es unos informes psicológicos que dicen ni. No se animan a decir, hubo abuso, pero no dicen que no hubo. Y después no saben para dónde ir. Entonces, si estamos convencidos hay que escribirlo, pero no diciendo, pasó tal cosa, porque nosotros no estuvimos presentes, sino diciendo, los indicadores presentes en todo el estudio que se hizo del niño son estos, y esos son indicadores altamente sospechosos de abuso. Esto también, porque cuando hablamos de revictimización, también se revictimiza a los profesionales que atendemos. Eso también es para protegernos nosotros. Nosotros no decimos fue fulano, nunca se escribe eso, sino hay tales indicadores. Hay muchos psicólogos que fueron acusados por los abusadores después de ser sobreseídos, diciendo que maliciosamente los habían acusado de algo que no era. Y en un caso muy singular que me tocó atender, el abusador, bueno, la niña relata el abuso, la madre la lleva a una profesional para que la evalúe, certifica el abuso, y el abusador acusa a esta psicóloga de abusar de los chicos. O sea, a mis chicos no les pasaba nada, a mí no, de eso me salió. A mis chicos no les pasaba nada hasta que no fueron de esta profesional que los abusó, porque esos dibujos espantosos los hacen en el consultorio de esta profesional. La denunció y tuvo que poner, por supuesto, un abogado penalista que la defendiera. Por supuesto, salió sobreseída, la maniobra quedó clara y creo que fueron los puntos por los cuales la abusaron. Pero ella gastó un montón de plata, tuvo un entredicho judicial que uno está acostumbrado a tener, a que lo acusen de esas cosas. Pero tampoco sirvió todo eso para que fuera condenado el señor, sino tuvo que llevar hasta casación, gastando más dinero aún, para que casación lo declare culpable. Y fue un éxito, a veces sin la casación y ni siquiera. Entonces tenemos varios de estos puntos. ¿Cómo se trabaja con los casos? La desazón que produce escuchar a una persona que relata que un hijo o una hija le dijo algo del orden de lo incestuoso, del orden de lo perverso. No hay palabras para poner ahí en el momento que alguien escucha esto. Y cuando esa persona, que ya está devastada por lo que le sucedió a su hijo, intenta protegerlo, vuelve a caer en esto que él decía de la revictimización, porque no siempre los profesionales intervinientes hacen acciones que sirvan, y muchas veces, diría más de la mitad, los tribunales que intervienen tampoco amparan los derechos de los vulnerables. Quiero terminar con esto, Claudia, que tenemos unas leyes excelentes, tanto la violencia como la defensa de los derechos del niño están en la Constitución, son leyes que están bien. Ahora, necesitamos que las aplique y que tienen que aplicarlas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, de la tarea que dio Alberto, tomé dos. Pero básicamente quiero empezar las dos, se les digo ya, si más o menos ponemos un poco de un cierto orden, es si el abuso sexual infantil debe estar inscrito, ¿dónde debería estar clasificado de alguna manera? Ligado a las violencias de género. Y por supuesto el tema de la iluminación de la psique es lo que a mí más me trajo a conversar con ustedes, porque para mí este encuentro que con mis compañeros
es también con ustedes, con quienes se acercan a conversar de temas como este, ¿no? Que seguramente es una motivación con componentes profesionales, humanitarios, vinculares. Es muy importante para mí la interlocución con ustedes de esto. Entonces, primero, como cuestiones disparadores, en principio quiero presentar un poquito el abuso sexual infantil, y por más que lo hagamos con ideas claras para que no haya que ser un especialista para poderlo entender, quiero que sea profundo lo que hablemos acá y no una presentación o una mención. Es un acto premeditado, esto es mío, o sea, no lo saqué de ningún lado. Presento al abuso sexual infantil como un acto premeditado, si acordarán conmigo, que ha sido fantaseado seguramente, seguramente imbuido de deseo sexual, pero más aún cargado de odio. Un acto que quebró barreras neuróticas claramente, y lo comparé, no sé si es exagerado, como un acto bélico, así de aberrante. Así de aberrante. Un adulto conoce la infancia desde la suya misma, conoce la fascinación por lo adulto y por parte del niño, conoce el vigor de los miedos, y de la angustia extrema que provoca en un niño el dolor. Quien abusa o viola a un niño desea romper lo más frágil del mundo, ese tiempo que la infancia es, que paradojal, que difícil, pero lo que se rompe de alguna manera es un tiempo que queda para siempre quebrado de alguna manera. Ahora, ¿por qué menciono esto que parece agorero? El abuso sexual infantil se comporta en la estructura mórbidamente causando enfermedad como un secreto familiar. Y ahí el ejemplo aprendido en las múltiples presentaciones de la Fundación San Javier, que es un polo de estudios sobre el trabajo, la película La Celebración, que algunos conocerán. El abuso sexual infantil se alinea en la serie de las violencias que exterminan vidas, y ahora voy a ampliar esto, ignorando las necesidades de todo niño o adolescente. ¿Cómo opera el daño? ¿No? La ignorancia de la necesidad es una de las formas de abandono que alguna vez en algún escrito yo describí, ¿no? Ignorancia de las necesidades de mantener las ficciones y las fantasías infantiles en su lugar. Sin este diseño, no tenemos referencia para desplegar la dirección de una cura. Tenemos que ver cómo es el daño. ¿Y por qué? Digo, porque trabajar superficialmente temas complejos como esto, dejarlo en la lista de traumas, porque usted es especialista en traumas, tengo que cambiar esa presentación. Ponerlo como uno más en la lista de traumas es ser funcional a la violencia. Apenas mencionarlo sin explicar la operatoria. No se puede resolver lo que no se comprende. Entonces ahí, justo, ligo con algunos problemas clínicos, uno de los cuales lo dejo mencionado para que lo podamos debatir. Uno de los problemas clínicos bien profundos del trabajo, que la verdad es que he trabajado toda mi carrera con personas que han sido abusadas sexualmente. La dificultad principal para el trabajo elaborativo del análisis en la cura del abuso sexual infantil es la dificultad de recordar, de tener que recordar lo que no se comprende. Porque imaginen ustedes que un niño no está comprendiendo qué está aconteciendo con él, qué está pasando con él, con el cuerpo del otro, por su cuerpo. Y así son los fragmentos. En realidad yo atiendo adultos y he tenido que ver este quiebre temporal, que aquella que me trata de explicar un recuerdo está explicado con las dudas y con la torpeza de una niña que no sabe cómo decirme si soñó que fue el papá, etcétera, etcétera. Lo que no se comprende es el horror combinado, convocado por un amor, lo cual es, para mí, lo más grave, lo más importante a trabajar, que este amor convocado lo hace al niño sentirse culpable de su propio infortunio.
Y esa culpa es capaz de producir la enorme constelación de patologías gravísimas, suicidas, gravísimas, repito, que incluyen el acto suicida, pero a veces ni es necesario porque el tenor de las enfermedades es comparable con la buena recuperación de cuando un abuso es tratado y es logrado de elaborar. Entonces, básicamente, esto lo quería dejar así planteado como temas para debatir y para compartir con quienes quieran. Gracias. Es un gusto. No, un gusto porque decir. No, me olvidé decir que para mí no debería estar el abuso sexual infantil ligado a las problemáticas de género, porque creo que tiene una entidad propia y que sería como amuchar las series de trauma. Para mí esto no sé si no sé qué piensan los demás, yo creo que nada más. Tiene más que ver con otras cuestiones, con la perversión, etc. Claro. Pero vamos a reconocer que Claro, porque como lo planteado, así Sí. creo que puede hacer su presentación también y después Claro. Bien. nos causamos traumas. Mi presentación de cualquier manera tiene que ver con, más allá de que lo podamos incluir o no en temas de género, si no hay una perspectiva de género es bastante difícil entender de qué se trata el abuso sexual infantil. Más allá de eso, hay una cuestión que me gustaría dejar planteada de entrada. Yo ya sé que existen mujeres abusadoras y ya sé que existen hombres golpeadores, pero no es esa la tendencia hegemónica. Digo para evitar, como ocurre en casi todos los debates, que de pronto Hombre golpeado, quisiste decir. mujeres golpeadoras, quise decir. Digo, Hombre golpeado, digamos. Por favor, analistas abstenentes. lo que estaba tratando de decir es que cuando abordamos estos temas hay una temática, hay una tendencia a tratar de uniformar lo que no se puede uniformar de ninguna manera. Previo a esto quería decir, es muy importante para mí, creo que para todos nosotros, estar en este escenario. Es muy importante que la Biblioteca Nacional esté en función social y que se permita abordar este tipo de temáticas. Es un tema fundamental. Una de las cosas que yo había anotado era que podemos plantearnos el terrible dilema de los niños, sobre todo hoy con la cuestión de este falso constructo que es el síndrome de alienación parental. ¿Cuál es el dilema de los niños? El dilema de los niños es que se enferman porque son abusados sexualmente, pero si denuncian que han sido abusados sexualmente se los considera enfermos. Esta es una paradoja con la cual se enfrentan hoy los niños en los tribunales. Los niños. Ni los padres, ni las madres, ni los abogados, ¿sí? Los niños. Cuando encaramos estas cosas, por lo menos los que componemos este panel y muchos de ustedes tenemos que tener en cuenta, me parece, que no somos jueces, no somos fiscales, no somos abogados, somos psicólogos y desde nuestra especificidad tenemos muchísimo para aportar en el campo pericial y en el campo clínico. Pero es importante no confundir roles, lo cual no quiere decir que no tengamos elementos como para refutar algunas cuestiones que aparecen, sobre todo cuando este tema está judicializado. La pregunta de si los niños mienten, yo decía en WhatsApp, que es un artículo que escribí para una jornada de la Fundación San Javier y que es uno de los capítulos del libro que publicó la Fundación
Fundación San Javier junto con la docta Ignorancia, decía ahí